生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Estoy en One Piece con la plantilla de Saitama capítulo 141 al 145. Cuando Byakuya acabó con Odi, Vanderdecken Noveno intentó aprovechar el caos para secuestrar a Shirahoshi. Sin embargo, los vigilantes Ainitasuji lo detectaron y lo mataron instantáneamente. Los oficiales de alto rango de los nuevos piratas Gyojin fueron casi todos aniquilados. Odi Jones, la principal amenaza, estaba muerto, y Vanderdecken Noveno, que había atormentado a la princesa Shirahoshi durante años, también fue asesinado. El Poneglyph había sido asegurado. Ahora, solo quedaban en la isla Gyojin los miles de Gyojin restantes, que aún podían utilizarse para proporcionar la energía de la fuente mundial. Pero con sus líderes desaparecidos, la moral del ejército de hombres Gyojin se derrumbó, a diferencia de antes, cuando parecían dispuestos a tirar sus vidas a la basura. Neptuno y sus hombres, aunque golpeados y cubiertos de heridas, no corrían peligro inmediato. Podrían aguantar un poco más. Byakuya, sin embargo, no quería perder más tiempo. De pie en lo alto, con la mirada tranquila y la capa de justicia en su espalda ondeando al viento, levantó su espada, Kasemune, y la blandió hacia abajo, hacia los hombres Gyojin que estaban abajo. En el momento siguiente, todos, ya sea Neptuno y sus soldados que todavía estaban luchando o Jinbei, Marco y Ace, que se acercaban desde la distancia, fueron testigos de una escena que permanecería con ellos por el resto de sus vidas. Un enorme corte de energía de espada de color azul pálido, tan brillante como una luna creciente, salió disparado. En un abrir y cerrar de ojos, arrasó con las filas de los hombres pez. Golpeó el distrito Gyojin a la distancia con un fuerte boom, destruyendo todos los edificios instantáneamente y dejando una gigantesca fisura en el suelo. Con un solo golpe de su espada, Byakuya había borrado el distrito Gyojin de la isla. Cerca del palacio Ryugu, casi 50.000 hombres pez fueron cortados por la mitad con un solo golpe de espada, lo que dio lugar a una escena increíblemente sangrienta. Solo los hombres pez cerca de Neptuno y su grupo se salvaron. Parecía como si una lluvia de sangre cayera sobre la isla Gyojin, con el aire denso y el penetrante olor a sangre. Todo lo que se podía ver eran cuerpos destrozados y ríos de sangre fluyendo por todas partes. Todos, aterrorizados, presenciaron el horroroso espectáculo. ¿Cómo pudo tantos hombres pez ser derrotados con un solo golpe de la espada de Byakuya? Todas las miradas se volvieron hacia el cielo, donde se encontraba Byakuya. En sus mentes surgió una pregunta. ¿Qué clase de monstruo es este? Neptuno, desconsolado, contempló los numerosos cadáveres de Gyojin esparcidos por el campo de batalla. Todos ellos habían sido sus súbditos hacía un día, viviendo pacíficamente en la isla Gyojin. ¿Quién podría haber predicho que en un solo día, todos estarían muertos y que Fishman Street probablemente desaparecería para siempre? Lleno de angustia, Neptuno miró a Byakuya y preguntó enojado. Vicealmirante Byakuya, ¿no le dije que no interviniera? ¿Qué está haciendo ahora? Sin embargo, en el momento en que Neptuno habló, se arrepintió. Aunque Byakuya había matado a casi 50.000 hombres pez, su espada también había salvado al reino Ryugu. En comparación con la destrucción prevista de la isla Gyojin, acabar solo con la calle Gyojin no fue tan excesivo como había temido. En lugar de mostrar gratitud, reprendió a Byakuya. Si lo enfurecía y el vicealmirante atacaba de nuevo, Neptuno no tendría ni un lugar donde llorar. Byakuya envainó su espada con calma y dijo rotundamente. Primero, no necesito informarte de mis acciones. Segundo, tus hombres pez hirieron a mis subordinados y deben pagar por ello. Señaló hacia Ferguson, que estaba no muy lejos y parecía pálido. Neptuno siguió el gesto de Byakuya, pero el hombre parecía ileso cuando miró a Fergus aparte de su rostro pálido. Su uniforme de marine estaba inmaculado, sin una sola arruga. Neptuno, desconcertado, pensó. ¿Eso se considera una lesión?
Si ese es el caso, entonces estoy al borde de la muerte. Incluso Fergus estaba atónito. Quería recordarle a Byakuya, vicealmirante, que solo estaba exhausto, no herido. Pero antes de que pudiera hablar, Byakuya preguntó de repente: «Fergus, ¿estás herido?». Fergus conocía a Byakuya desde que estaban en el campo de entrenamiento de élite de la Marina, y había trabajado con él durante 6 meses. Comprendió perfectamente lo que insinuaba el vicealmirante. En esta situación, aunque no hubiera problemas, tenía que fingir que sí lo sabía. El pálido rostro de Ferguson de repente se puso rojo de un modo antinatural mientras tosía sangre roja brillante y se desplomaba contra la barandilla, con aspecto de estar al borde de la muerte. Con voz débil, jadeó: «Ve, vicealmirante Byakuya, estoy gravemente herido». Al ver lo bien que Fergus le seguía el juego, Byakuya asintió con satisfacción. Luego se volvió hacia Neptuno y dijo con calma: «¿Lo ves? Fergus es uno de mis subordinados más capaces, alguien a quien valoro mucho, y ahora ha sido gravemente herido por esos malditos hombres pez. ¿Crees que no debería actuar? ¿No debería intervenir?». Fergus, casi muerto, escuchó las palabras de Byakuya. De no ser por su rostro enrojecido, sería obvio que se sonrojó de vergüenza. Si Byakuya hubiera dicho esas palabras antes de su lesión, Ferguson se habría conmovido. Pero ahora, las palabras parecían completamente falsas. Si no hubiera reaccionado rápidamente y se hubiera obligado a toser sangre, el vicealmirante podría haberlo golpeado para hacerlo realidad. Neptuno, al observar la actuación, quedó estupefacto. Nunca imaginó que un vicealmirante de la Marina, un hombre de tanta fuerza, pudiera ser tan desvergonzado. ¿Por qué no se apresuraron a atenderlo si Fergus era tan importante y estaba tan gravemente herido? En cambio, se quedaron allí, admirando la escena como si fuera un espectáculo. ¿Acaso creían que los hombres pez eran unos descerebrados? Neptuno quería discutir, pero no se atrevió. El tono frío de Byakuya lo dejó claro. Los hombres pez habían sido asesinados, y si a Neptuno no le gustaba, tendría que morderse la lengua. Al final, la lesión de Fergus le dio a Neptune una salida fácil. Quisiera o no, tenía que aceptarlo. Si insistía más, Byakuya podría destruir toda la isla Gyojin. Neptuno suspiró con resignación, sabiendo que no tenía opción ante un poder tan abrumador. Dado que esos hombres pez hirieron tan gravemente a Fergus, vicealmirante Byakuya, es comprensible que usted interviniera. «Gracias por salvarnos», dijo Neptuno, aunque no lo decía con el corazón. Byakuya sonrió ante la gratitud de Neptuno, pero no dijo nada más. Su atención se centraba en las notificaciones del sistema que aparecían ante él. Has ganado 0,9 puntos de poder de fuente mundial. Has ganado 1,1 puntos de poder de fuente mundial. Has ganado 1 punto de poder de fuente mundial. Has ganado 0,8 puntos de poder de fuente mundial. Has ganado 20 puntos de poder de fuente mundial. Había pasado mucho tiempo desde que Byakuya había visto una serie tan rápida de notificaciones del sistema. Además, los hombres pez de la isla Gyojin eran generalmente más fuertes que los de East Blue, por lo que la cantidad de poder de la fuente mundial obtenida era mayor. Después de un cálculo aproximado, estimó que ganó alrededor de 40.000 puntos de poder de fuente mundial sin completar la historia de la isla Gyojin. Potencia de la fuente mundial: 83.500. Este tipo de matanza sistemática fue absurdamente efectiva para reunir poder de la fuente mundial. Sin embargo, justo cuando Byakuya disfrutaba de sus ganancias, 3 figuras descendieron repentinamente desde arriba y lo atacaron simultáneamente. Técnica secreta de karate del hombre Gyojin: Buraikan. Mandamiento de la llama: Iken. Patada de llama azul: Ikenen. Los 3 atacantes eran Jinbei, Ase y Marco, que acababan de llegar del Nuevo Mundo. Al ver a Byakuya masacrar a decenas de miles de hombres pez, Jinbei, abrumado por la rabia, perdió toda razón y atacó primero, con los ojos inyectados en sangre por la furia. Sintiendo la abrumadora fuerza de Byakuya desde ese único golpe de espada, Ase y Marco atacaron, temiendo por la seguridad de Jinbei.
También sabían que, como piratas, naturalmente estaban en desacuerdo con los marines, especialmente con uno tan peligroso como Byakuya. Frente a los marines, Jinbei, Ace y Marco no podían permitirse el lujo de contenerse. Jinbei juntó en sus manos una bola de agua que giraba rápidamente, capaz de desatar un impacto poderoso, lo suficientemente fuerte como para atravesar los cuerpos de los enemigos e incluso penetrar reyes marinos más grandes que montañas. Las manos de Ace se encendieron en llamas ardientes, extendiéndose hacia adelante y hacia atrás, formando dos largas lanzas de fuego puro, que irradiaban un calor intenso mientras se lanzaban hacia Byakuya. Mientras tanto, Marco, utilizando el poder de su fruta del diablo, conjuró llamas de fénix, formando alas de fuego en un puñetazo dirigido a Byakuya. Si bien las llamas de Marco carecían del calor de las de Ace, tenían una fuerza física mucho mayor. No era una exageración decir que estos tres poderes combinados podrían rivalizar con un almirante de la marina. Sin embargo, solo fue suficiente para enfrentarse, no derrotar, a un almirante en una batalla prolongada. Y ahora, Byakuya se enfrentaba a su asalto conjunto. Ain gritó ansiosamente. «Hermano Byakuya, ten cuidado». Tashigi observó preocupado mientras Neptuno reconoció el ataque de Jinbei y gritó con urgencia. «¡Alto!». Pero Byakuya no se movió. No esquivó ni evadió, como si no estuviera al tanto de los ataques. En verdad, Byakuya se sorprendió al ver a los tres aparecer simultáneamente, pero esa fue la única sorpresa. La diferencia de fuerza entre ellos era insalvable. Byakuya desató su haki de observación, percibiendo con calma sus ataques. Aunque parecía que los tres atacaron simultáneamente, había un orden claro en sus ataques. Marco fue el más rápido y su ataque llegó primero a pesar de ser lanzado más tarde. Ace lo siguió, y Jinbei, el primero en atacar, fue el más lento debido a su gran tamaño. Byakuya apuntó primero a Marco, lanzando un puñetazo al aire. El haki de armamento surgió de su puño, solidificándose en un golpe de hierro invisible que dispersó las llamas azul pálido de Marco, que brillaron junto al tenue haki rosa de Byakuya, creando una exhibición extrañamente hermosa. Sin embargo, cuando el puñetazo impactó a Marco, su rostro se retorció en shock mientras se escuchaba un crujido crujiente. El sonido de huesos rompiéndose. Marco salió volando hacia atrás incluso más rápido de lo que había llegado. Simultáneamente, la espada de Byakuya, Kazenari, salió volando de su vaina. Un sonido agudo y penetrante llenó el aire mientras una luz blanca cegadora destellaba, cortando la lanza de fuego de Ace y golpeando su pecho. El golpe dejó una marca de color rojo sangre del tamaño de una nuez en el pecho de Ace, lo que le hizo caer al suelo, tosiendo sangre. Para entonces, el ataque de Jinbei había alcanzado a Byakuya. Pero el pánico no se reflejaba en su rostro, como Jinbei esperaba. Jinbei sintió que su mano derecha, que sostenía la bola de agua, quedó atrapada repentinamente en el agarre de Byakuya. Una fuerza inmensa y aterradora lo abrumó y le impidió avanzar ni un centímetro. En el momento siguiente, Byakuya estrelló a Jinbei y su bola de agua contra el suelo, creando una onda de choque que destrozó la tierra en un radio de 100 metros. Las grietas se extendían por el suelo como una telaraña, extendiéndose hacia afuera en todas direcciones. Byakuya se encontraba en el centro del profundo cráter, sacudiéndose el polvo casualmente como si no hubiera hecho nada más que una tarea sencilla. Ferguson observaba conmocionado, frotándose los ojos con furia, como si intentara confirmar que lo que veía era real. Era simplemente increíble. El capitán de la primera división de los piratas de Barba Blanca, Phoenix Marco. El capitán de la segunda división, Fire Fist Ace. Uno de los 7 señores de la Guerra del Mar, el Caballero del Mar Jinbei, había atacado a Byakuya junto a él. Sin embargo, Byakuya neutralizó su ataque al instante, dejándolos gravemente heridos. Ferguson sabía que Byakuya era fuerte, pero esto estaba más allá de lo que había imaginado. Incluso si un almirante de la marina estuviera en la misma situación, el resultado sería el mismo en el mejor de los casos. Mientras Byakuya miraba a Ace y Marco, sintió una repentina oleada de intenciones asesinas.
Estos dos fueron figuras clave en la historia, especialmente Ace, cuya captura desencadenó la épica guerra de Marineford, el momento culminante de la serie. Esa batalla hizo que la sangre de Byakuya hirviera cuando vio el anime por primera vez. Byakuya se preguntó si podría recrear la guerra de Marineford del anime capturando a Ace y Marco y llevándolos de regreso al cuartel general de la Marina. Una versión donde él sería el catalizador. O quizás podría usar su alter ego, Knight, para filtrar información de Barba Negra a Ace y Marco y observar cómo se desarrollaban los acontecimientos. De cualquier manera, obtendría un inmenso poder de la fuente mundial, probablemente tanto como los puntos que ganó al derrotar a decenas de miles de hombres peso hoy. Al final, Byakuya encontró que la segunda y la tercera opción eran más interesantes. Mientras tanto, Marco se puso de pie con dificultad, usando sus llamas azules para curar sus heridas. Mientras miraba a Byakuya, quien parecía estar pensando en cómo lidiar con él y Ace, Marco no pudo evitar sentir una profunda sensación de tristeza. Se había tomado a Byakuya en serio, por lo que había venido a la isla Gyojin con Jinbei y Ace. Sin embargo, no esperaba que el poder de Byakuya fuera tan abrumador, mucho más allá de su imaginación. En ese momento, Marco vio el reflejo de un Barba Blanca más joven en Byakuya. Ambos eran increíblemente fuertes, absolutamente invencibles. Marco trató rápidamente sus heridas usando las poderosas habilidades regenerativas de su fruta del diablo y pronto recuperó su movilidad. Al ver que Byakuya no tenía intención de atacar de nuevo, Marco se acercó a Ace con expresión seria. Las llamas azules en sus manos aterrizaron en la marca roja en el pecho de Ace. Independientemente de si podían derrotar a Byakuya o no, tenían que recuperar algo de su fuerza rápidamente. Necesitaban encontrar una forma de tomar el control de su destino en lugar de depender de si Byakuya mostraría misericordia y los perdonaría. Las heridas de Ace no fueron demasiado graves, solo unas cuantas costillas rotas, lo que fue mucho mejor que las de Marco. Ace abrió los ojos y miró a Marco, gravemente herido, ofreciéndole una sonrisa amarga. Dijo débilmente: «Hermano mayor Marco, esta vez es todo culpa mía. Si no fuera por mí, no habrías venido a la isla Gyojin y no habrías acabado en tanto peligro». Marco negó con la cabeza y dijo: «Somos hermanos. No hay necesidad de hablar así. Además, vine contigo por voluntad propia. Esto no tiene nada que ver contigo». Al escuchar las palabras de consuelo de Marco, Ace sonrió levemente y se giró para mirar a Byakuya, quien permanecía sumido en sus pensamientos. Este marine parecía tener más o menos su misma edad, pero sus fuerzas diferían como la noche y el día. Ace se sintió profundamente avergonzado, recordando lo confiado que había estado cuando se fue y las palabras arrogantes que le había dicho a Jinbe. Ahora, Marco también se había visto arrastrado a este lío. En el corazón de Ace, si algo le sucediera a Marco, ni siquiera morir 1000 veces sería suficiente para expiarlo. Al ver que Byakuya no había continuado con su ataque, Neptuno reunió su coraje y se acercó. Mirando a Jinbe, inconsciente a los pies de Byakuya, Neptune suplicó: «Vicealmirante Byakuya, estoy seguro de que el ataque de Jinbe debe haber sido un malentendido». Luego explicó la predicción de Shirahoshi y cómo le había transmitido el mensaje a Jinbe. Cuando regresaron y te vieron atacando y matando a tantos hombres Gyojin, debieron haber malinterpretado y actuado precipitadamente. ¿Podrías darles una oportunidad y fingir que esto nunca ocurrió? Neptuno se había quedado sin opciones. Jinbe se había unido a los 7 señores de la Guerra del Mar para proteger la isla Gyojin y trabajaba arduamente por la paz entre humanos y Gyojin. Neptuno no podía quedarse de brazos cruzados viendo morir a Jinbe a manos de Byakuya. Marco y Ace también eran oficiales de alto rango de los piratas de Barba Blanca. Con la isla Gyojin aún ondeando la bandera de Barba Blanca, si estos dos fueran capturados por Byakuya aquí, podría provocar la ira de Barba Blanca. Si eso sucediera, la isla Gyojin estaría condenada. Así que Neptuno no tuvo más remedio que suplicarle a Byakuya. Byakuya, interrumpido por las palabras de Neptuno, lo miró con cierta sorpresa. «Rey Neptuno, ¿entiendes las consecuencias de lo que pides?», preguntó Byakuya con frialdad.
¿Quieres que deje ir a 2 oficiales de alto rango de los piratas de Barba Blanca y a un señor de la Guerra del Mar que atacó activamente a un vicealmirante de la Marina? Al escuchar la frialdad en las palabras de Byakuya, Neptune sintió un escalofrío en su corazón y el sudor comenzó a formarse en su frente. No tenía opción. Este hombre era demasiado poderoso. De un solo golpe, Byakuya había matado a casi 50.000 Gyojin. También había derrotado rápidamente a Marco, Ase y Hime. Cualquiera de estas hazañas sería aterradora por sí sola, suficiente para demostrar su abrumadora fuerza. Pero ambos sucesos ocurrieron en menos de 5 minutos. ¿Cómo podría Neptuno no tener miedo? En realidad, Byakuya no quería matar a Marco y Ase tan fácilmente. Durante la breve pausa, se le había ocurrido una idea. Aunque tal vez no le otorgara el mayor poder del mundo, tenía curiosidad por ver cómo se desarrollaría la historia si seguía adelante con su plan. Al ver la expresión preocupada de Neptuno, Byakuya finalmente habló. Considerando lo bien que nos has tratado estos últimos días, te haré este favor. Byakuya señaló a Ase y Marco. Haré como si no hubiera visto a estos 2 piratas de Barba Blanca y los dejaré ir. Ni siquiera me reprocharé el ataque de Hime. Pero hay una condición. Neptuno sabía que no debía pensar que Byakuya actuaba por bondad. Marco y Ase, que habían estado escuchando atentamente, aguzaron los oídos, curiosos por saber cuál sería la condición de Byakuya. Estoy a punto de dirigirme al Nuevo Mundo para convertirme en el comandante de la base del G5 de los marines. Entonces, quiero que me prometan que los piratas de Barba Blanca nunca atacarán la base del G5 a cambio de sus vidas. Una promesa así era algo que solo los piratas de Barba Blanca o los piratas de pelo rojo entre los 4 emperadores cumplirían. Los otros 2 no se tomarían en serio semejante promesa. Podrías dejarlos ir hoy, y al día siguiente vendrían con toda su tripulación a atacarte. Al escuchar la condición de Byakuya, Marco y Ase se sorprendieron un poco. No esperaban que exigiera eso. Para los piratas de Barba Blanca, esta fue una promesa muy fácil de cumplir. La base marine G5 limitaba con los territorios de los piratas de las bestias y los piratas de Big Mom, lejos del dominio de Barba Blanca. En el Nuevo Mundo, rara vez se cruzaban. Hacer semejante promesa no perjudicaría en absoluto a los piratas de Barba Blanca. Heriría el orgullo de Marco y Ase, ya que la historia de haber hecho un acuerdo tan humillante con los marines se difundiría. Pero perder prestigio era mejor que perder la vida. Sin pensarlo 2 veces, Marco aceptó las condiciones de Byakuya. Byakuya asintió. Muy bien, entonces. Ustedes 2 pueden irse. Ase frunció el ceño, mirando a Hime, inconsciente a los pies de Byakuya. Quiero llevarme a Hime con nosotros. El hombre que tenía delante era demasiado peligroso y Ase no podía soportar dejar a Hime atrás. Byakuya se rió entre dientes. O se quedan todos o se van ahora los 2 sin él. No esperes a que cambie de opinión. Para entonces, ya no tendrás que irte. Tú. El temperamento feroz de Ase estalló, pero no podía abandonar a un hermano. Marco permaneció en silencio, sus llamas azules se encendieron nuevamente, señalando su decisión. Bueno, eres bastante leal, ¿no? Byakuya hizo crujir sus nudillos mientras hablaba. Veamos entonces si tus huesos son tan duros como tus palabras. Al ver que Marco y Ase estaban a punto de atacar a Byakuya nuevamente, Neptune se interpuso entre ellos en pánico y reabrió sus heridas recientemente curadas. Rápidamente bloqueó a los 3 y les dijo a Marco y Ase: ustedes 2 pueden irse con tranquilidad. Juro que no dejaré que Hime muera a manos del vicealmirante Byakuya. Déjamelo a mí. A pesar de las garantías de Neptuno, Ase todavía estaba inquieto. Sin embargo, Marco entendió que no escaparían de esta situación si continuaban luchando y Byakuya cambió de opinión. Además, estaba claro por la actitud de Byakuya que trataba a Neptuno con más respeto. Quedarse solo causaría más problemas, por lo que irse parecía la mejor opción. Ase, confía en el rey Neptuno. Si nos quedamos, las cosas solo empeorarán, instó Marco. Aunque preocupado por su camarada, Ase no ignoraba la situación.
Comprendía el razonamiento de Marco. De acuerdo, dijo hacia regañadientes. Antes de irse, se volvió hacia Byakuya con seriedad y le dijo: hoy no soy rival para ti, pero un día te superaré. Cuando llegue ese día, te perdonaré la vida, igual que tú me perdonaste hoy. Pero la próxima vez que nos veamos, será una lucha a muerte. ¿Es este el típico discurso apasionado de un protagonista de shonen? Byakuya se rascó la oreja, sin tomar en serio las palabras de Ace. ¿Superarme? Tendrías suerte si no te capturara Barba Negra y te entregara al gobierno mundial. ¡Qué ingenuidad! Además, mi fuerza crecerá exponencialmente con el poder que acabo de obtener de la fuente del mundo. ¿Cómo podría alguien que entrena normalmente compararse con alguien como yo, que prácticamente tiene códigos de trampa? ¡Qué broma! Pero hablando de Barba Negra, a Byakuya se le iluminaron los ojos al pensar en una idea. Se burló. ¿Crees que puedes superarme? Lo único en lo que me superarás es en lo rápido que morirás. Ten cuidado de no morir demasiado pronto. Tú. Ace apretó los dientes con ira, y unas llamas tenues titilaron a su alrededor mientras luchaba por controlar su temperamento. Ah, y cuando regreses pronto, mándale recuerdos a Barba Negra de mi parte. Para mí, él es el único con el potencial de superarme. En cuanto a ti, ni siquiera tienes una oportunidad. Y hazle saber a Barba Negra que estoy cerca de encontrar la fruta Yami Yami, para que deje de perder el tiempo. Es verdaderamente patético que alguien tan fuerte como él permanezca oculto como un miembro más de la tripulación. Los comentarios aparentemente casuales de Byakuya hicieron que tanto Marco como Ace fruncieran el ceño. ¿Cómo sabe este marine sobre Barba Negra? ¿Y por qué diría que Barba Negra está a su altura? Barba Negra siempre parecía más débil que Ace. ¿Qué pasa? ¿Y a qué viene todo esto de la fruta Yami Yami? ¿Por qué Barba Negra ocultaría su fuerza? Aunque ambos tenían muchas preguntas, no podían preguntarle directamente a Byakuya. Decidieron que se enfrentarían a Barba Negra cuando regresaran. Mientras Byakuya observaba a Marco y Ace irse, con expresiones perplejas en sus rostros, apenas pudo contener la risa. Había logrado remover el avispero y sembrar dudas sobre Barba Negra. ¿Quién sabe? Sus palabras pueden llevar a Barba Blanca a descubrir las ambiciones de Barba Negra. Aunque Barba Negra era increíblemente astuto, los comentarios de Byakuya sin duda le causarían problemas. Esto podría incluso llevar la historia hacia una dirección impredecible. La idea emocionó a Byakuya. Después de que Marco y Ace se fueron, Byakuya se volvió hacia Neptune y le dijo: cuando ese tipo despierte, dile la verdad. Si aún no puede aceptarlo y quiere venganza, que venga a buscarme. Estaré esperando. Neptuno lo tranquilizó rápidamente. Vicealmirante Byakuya, Jinbe no es ese tipo de persona. Le garantizo que nada de eso sucederá. No me importa si lo hace o no. No me costará mucho lidiar con él de ninguna manera, dijo Byakuya sin rodeos. Si no busca venganza, entiende quién tiene razón. Esta vez le perdoné la vida, así que ahora me debe una. Que encuentre una manera de devolverme este favor. Por supuesto que eso no será un problema, respondió Neptuno visiblemente aliviado. En su mente, mientras Byakuya estuviera dispuesto a perdonar a Jinbe, devolver el favor era un precio pequeño. Este resultado fue probablemente el mejor que Neptuno podía esperar. Odi Jones, el que conspiraba en las sombras contra la isla Gyojin, estaba muerto. Vander de Ken IX, que había aterrorizado a Shirahoshi durante años, también había desaparecido. Ace y Marco, miembros de alto rango de los piratas de Barba Blanca, fueron perdonados, y a Jinbe también se le mostró misericordia. La isla Gyojin no había sido destruida. Lo único desafortunado fue el alto costo para la población Gyojin, con casi el 70% aniquilada por un solo ataque de Byakuya. A partir de ahora, el nombre Byakuya probablemente sería suficiente para asustar a los niños y hacerlos callar. Sin embargo, la mayoría de los que perecieron eran ferozmente antihumanos y se oponían a la coexistencia pacífica. Los sobrevivientes fueron neutrales y entendieron lo que realmente era mejor para la raza Gyojin.
Esto beneficiaría a la próxima generación, que no crecería odiando a los humanos. Quizás este fue el punto de inflexión para que la isla Gyojin finalmente lograra una coexistencia pacífica con los humanos. Cuando se separaron, Shiaozi aún no había dominado el misterioso poder de controlar por completo a los reyes del mar. Pero Byakuya no se sorprendió. Después de todo, aún era joven y tenía poca experiencia. Ahora, sin la amenaza de Vanderdecken, podría vivir libremente en la isla Gyojin y experimentar una vida que nunca antes había tenido. Eso podría ayudarla a controlar mejor sus poderes. Shiaozi también se mostró reacio a despedirse de Ain y Tashigi, y prometieron volver a verse. Antes de irse, Byakuya asaltó descaradamente el palacio Ryugu, almacenando muchas de las comidas y bebidas únicas de la isla Gyojin en el espacio de su sistema. Solo cuando hubo limpiado a fondo los almacenes del palacio se marchó, plenamente satisfecho. Este viaje a la isla Gyojin fue el más fructífero para Byakuya. Felicitaciones, anfitrión, por alterar la historia del incidente de la isla Gyojin y la nueva rebelión de los piratas Gyojin, obteniendo 10,000 puntos de energía fuente mundial. Byakuya abrió el panel del sistema. Anfitrión. Byakuya plantilla. One Punch Man, Saitama Fusión. 40% energía mundial. 93.500 para aumentar la fusión del 40% al 41% se requieren 3.100 energías mundiales. Habilidades especiales. Kin Engine, Telequinesis, Max. Aki de armamento nivel 8, movimiento especial. Ryu, Aki de observación nivel 8, esgrima, Max. Recuperación infinita, pasiva, psicoquinesis, telepatía Sonic Ninja sin bolas. 1000 puntos, invocado. Sin embargo, Byakuya no aumentó inmediatamente su nivel de fusión esta vez. Su fuerza actual ya era suficiente para manejar amenazas potenciales, por lo que no tenía prisa por aumentar su poder. Su destino era la sucursal Marine G5, donde Doflamingo tenía una sorpresa esperándolo. Ascender desde la isla Fishman hasta el Nuevo Mundo fue mucho más rápido que hundirse en la isla en primer lugar. En tan solo unos días, llegaron oficialmente al Nuevo Mundo. El Nuevo Mundo, ubicado en la segunda mitad del Grand Line, era completamente diferente de la primera mitad. En la primera mitad, los marines tenían más poder que los piratas, por lo que la mayoría de los piratas evitaban los barcos de los marines por miedo. Sin embargo, el Nuevo Mundo estaba gobernado por los 4 emperadores. Los piratas que querían sobrevivir en el Nuevo Mundo tenían 2 opciones: someterse a uno de los emperadores y recibir su protección o desafiarlos e intentar tomar su lugar. Incluso los marines solo podían establecer pequeñas bases en islas clave del Nuevo Mundo. Su función principal era monitorear los movimientos de las tripulaciones piratas de los 4 emperadores, evitando enfrentamientos a menos que fuera necesario. Estas bases estaban dirigidas por vicealmirantes de la marina responsables de defenderse de los ataques piratas. Los almirantes siempre estaban preparados para contrarrestar cualquier ofensiva importante de los 4 emperadores, como cuando los piratas de las bestias lanzaron un ataque descontrolado contra una base de la marina para rescatar a Jack. El ataque distrajo a los marines y les permitió liberarlo. Este tipo de acontecimientos eran raros. La mayor parte del tiempo, ambas partes hacían sus negocios sin interferencias. Sin embargo, la llegada de Byakuya al Nuevo Mundo probablemente cambiaría las cosas. La rama G5 de la infantería de marina era la menos marinera de todas las unidades, con fama de ser poco disciplinada. Se decía que estaba lleno de piratas que vestían uniformes de la marina. Esta situación se debió en gran medida a Vergo, un traidor que dejó pasar las cosas intencionalmente. Después de todo, un entorno más estricto haría difícil para Vergo llevar a cabo sus traicioneros planes. En la oficina del comandante de la base G5, la voz profunda de un hombre resonó en la habitación silenciosa. Entiendo. Buscaré la oportunidad adecuada para ejecutar el plan. No te preocupes, no revelaré mi identidad. Y cuando llegue, me aseguraré de que sepa que no he estado inactivo todos estos años en el G5. Tras colgar el teléfono, un destello de crueldad brilló en los ojos de Vergo.
Originalmente, había planeado permanecer como comandante interino de la base G5 durante 6 meses más. Si la base funcionó sin problemas bajo su gestión durante ese tiempo, probablemente sería ascendido a vicealmirante del cuartel general de la Marina, eliminando la palabra interino de su título y convirtiéndose en el comandante oficial del G5. Pero ¿quién habría pensado que Byakuya aparecería de la nada y tomaría el puesto de comandante de la base G5? Este repentino acontecimiento puso en suspenso indefinidamente los planes de Vergo de convertirse en vicealmirante. Lo que más enfureció a Vergo fue que todo esto era parte del plan de Doflamingo. Sin embargo, hubo cierto alivio porque Doflamingo le guardaba rencor a Byakuya y compartía su plan de venganza con Vergo. Una vez que los arreglos de Doflamingo estuvieron en su lugar, todos los Vergo tuvieron que seguir el plan. Si todo iba bien, Byakuya no duraría más de 3 meses como comandante de la base antes de encontrar su fin. Doflamingo había advertido repetidamente a Vergo sobre la inmensa fuerza de Byakuya y le advirtió que no lo enfrentara de frente. Vergo no fue tan insensato como para desafiar a Byakuya directamente. Para él, la confrontación física era el último recurso. Después de todo, ¿qué podría haber experimentado un chico de 19 años como Byakuya? Vergo estaba seguro de que unas cuantas palabras halagadoras harían que Byakuya perdiera la cabeza fácilmente. Una vez que Byakuya fuera derrotado, todo volvería a la normalidad y Vergo ocuparía el lugar que le correspondía. A la mañana siguiente, Vergo recibió la noticia de que se esperaba que el barco de Byakuya llegara al amanecer. Reunió a todos los soldados en la base temprano, preparándose para dar la bienvenida a su nuevo comandante. Claro que sus intenciones no eran nada buenas. La mayoría de los soldados en la base G5 solían dormir hasta que se despertaban de forma natural y no estaban acostumbrados a levantarse tan temprano. Al enterarse de que los despertaban temprano para recibir al nuevo comandante de la base, muchos se quejaron. Algunos incluso se dieron la vuelta y regresaron a sus barracones a dormir, sin importarles en absoluto el comandante entrante. Esto era exactamente lo que Vergo quería. Cuando Byakuya llegó, vio un grupo de soldados disperso y desorganizado y escuchó sus quejas descontentas. ¿Cómo reaccionaría Byakuya, el nuevo comandante de la base, ante semejante muestra de insubordinación? Si Byakuya se enfadaba, los planes de Vergo serían perfectos. Gracias a los esfuerzos de Vergo, la mayoría de los soldados del G5 eran rebeldes y rebeldes. Incluso si Byakuya fuera poderoso, no podía simplemente descartar una base entera de soldados. Si decidiera tomar medidas enérgicas contra la disciplina, se distanciaría de toda la base y la pondría en su contra. Por otra parte, si no hiciera nada, sería una bofetada en la cara, demostrando que incluso el nuevo comandante era impotente ante el desorden. Vergo no podía imaginar a Byakuya gestionando con éxito la base G5 bajo estas circunstancias. Mientras Vergo estaba perdido en sus pensamientos, vio el Polar Bay, el barco de Byakuya, acercándose desde el horizonte. Era raro ver un barco personal enarbolar la bandera de la marina y, de hecho, el barco de Byakuya era único entre los marines. El Nico atracó y Byakuya fue el primero en desembarcar, seguido de cerca por Fergus, Tashigi y Ain. Cuando Vergo vio la apariencia extremadamente juvenil de Byakuya, fue como si hubiera probado algo agrio. Su corazón se llenó de celos. Sin embargo, Vergo sabía lo que tenía que hacer. E inmediatamente ordenó a los soldados con una voz fuerte y firme: «Bienvenidos a nuestra nueva base G5, comandante, vicealmirante Byakuya». Pero los soldados de abajo apenas respondieron. Más de 100 personas sonaban más silenciosas que la voz de Vergo. «Bienvenido, vicealmirante», murmuraron, sonando medio dormidos, lo que dificultaba que cualquiera se mantuviera alerta. Fergus y los demás detrás de Byakuya fruncieron el ceño al escuchar a los soldados. Antes de llegar, les habían dicho que en la rama G5 había un ambiente pobre y que sus soldados actuaban más como piratas que como marines. Al principio pensaron que podría ser una exageración, pero al verlo con sus ojos se dieron cuenta de que no lo era. Aunque se suponía que todos los soldados estarían presentes, apareció menos del 10%.
Los que asistieron estaban desaliñados, con sus uniformes manchados y sucios, muy por debajo de los estándares de la Marina. El único consuelo fue que el contraalmirante de Marina Vergo, excomandante interino del G5, parecía el indicado. Su apariencia y comportamiento coincidían con los de un verdadero marine, y había recibido personalmente a Byakuya a su llegada, haciéndolo parecer el único marine verdadero en toda la base G5. Al notar la insatisfacción de Fergus y los demás con los soldados, Vergo fingió vergüenza y le explicó a Byakuya. Disculpas, vicealmirante Byakuya. Los soldados aquí se han acostumbrado a la pereza, por eso son así. A partir de mañana intensificaré su entrenamiento y los pondré en forma, dándoles un nuevo aspecto. Byakuya miró a Vergo con una sonrisa cómplice y dijo, está bien. Los has estado entrenando durante años y todavía se ven así. No te culpo. Vergo, quien solía enorgullecerse de ser astuto y calculador, se quedó atónito ante la respuesta de Byakuya. ¿Qué quería decir con eso? Fingiendo preocupación, Byakuya preguntó. ¿Son todos estos los soldados del G5? Vergo suspiró. Lo que ven aquí es menos de 1/10 parte del número total. Di la orden, pero la mayoría no apareció. Algunos vinieron y luego se fueron. No puedo hacer nada. A Vergo no le importaba hacerse el tonto delante de Byakuya. Así, Byakuya no sospecharía nada de él. Si algo le sucediera a Byakuya más tarde, nadie lo relacionaría con Vergo. Al ver el convincente acto de Vergo, Byakuya casi sintió ganas de aplaudir, pensando para sí mismo. ¡Qué actuación! Se merece un premio. Si Byakuya no hubiera sabido que Vergo era un traidor, podría haber sido engañado y haber descargado toda su ira contra los soldados de abajo. Pero como era plenamente consciente de la verdadera identidad de Vergo, Byakuya no estaba preocupado. Déjenlos dormir si quieren, dijo Byakuya con indiferencia. Nos reuniremos por la tarde y reuniremos a todos en el campo de entrenamiento. Vergo se sorprendió, mirando a Byakuya. ¿No se supone que es impulsivo? Es tan joven y ya es vicealmirante de la Marina. ¿Dónde está ese temperamento fogoso? Sus subordinados no lo respetan, pero a él no le preocupa, simplemente lo ignora. Vergo no entendía qué tramaba Byakuya. ¿No me oyó, contraalmirante Vergo? Preguntó Byakuya, levantando una ceja. Te escuché. Reuniré a todos por la tarde, respondió Vergo rápidamente. La sorpresa casi le hizo tropezar delante de Byakuya. Ah, y de ahora en adelante, te encargarás de todos los asuntos de la base junto con Fergus. Solo infórmame si ocurre algo importante, añadió Byakuya. Fergus sonrió y saludó a Vergo con un gesto amistoso. Al fin y al cabo, Vergo lo superaba en rango, y Fergus lo respetaba por mantener el orden en un ambiente tan caótico. Vergo respondió con una sonrisa, mirando a Fergus con intención. Así que Fergus debía ser el subordinado de confianza de Byakuya. Aunque Byakuya no había promovido directamente a Ferguson, asignarle el manejo de los asuntos de la base fue una señal sutil. Esto hizo que Vergo estuviera más decidido a eliminar a Byakuya lo antes posible. A última hora de la tarde, cerca del anochecer, la reunión que Byakuya había ordenado finalmente ocurrió 2 horas más tarde de lo planeado. Este retraso por sí solo demostró lo mala que era la disciplina en la rama G5 de la Marina. Byakuya incluso pensó que estos soldados podrían formar fácilmente una fuerte tripulación pirata si se quitaban los uniformes. Mientras Byakuya y los oficiales de la base estaban en la plataforma, mirando a los casi 3000 soldados, no pudieron evitar suspirar. Aunque tenían una idea de qué esperar después de ver la situación en el muelle, ver a todo el grupo en persona les hizo darse cuenta de lo podrida que estaba la rama G5 de la Marina. Los soldados se sentaron en el suelo sin tener en cuenta la disciplina, maldiciendo y gritando insultos con indiferencia, a menudo involucrando a toda la familia de alguien. Incluso había borrachos, todavía con botellas medio vacías en la mano, apestando a alcohol y con aspecto de que podrían desmayarse en cualquier momento. Al ver este caos, Byakuya comentó con indiferencia. No esperaba que la rama G5 de la Marina hubiera caído tan bajo. El contraalmirante Vergo debió haber tenido dificultades para manejar esto.
lograr que los marines estacionados en el Nuevo Mundo llegaran a tal estado debió de suponer un gran esfuerzo para Vergo. En verdad, había sido un trabajo duro para él. Vergo, sin saber que Byakuya ya conocía su verdadera identidad, confundió el comentario con una preocupación genuina. Agradecido, dijo: «Gracias por su comprensión, comandante de la base». Byakuya negó con la cabeza y no dijo nada más. Originalmente, Byakuya había llegado al Nuevo Mundo listo para enfrentarse a las tripulaciones piratas de los 4 emperadores. Pero al mirar a los soldados que tenía frente a él ahora, pensó que si escuchaban que iban a pelear contra los 4 emperadores, podrían quitarse sus uniformes de marines y unirse a ellos. Arreglar la situación en la rama marina G5 no sería una tarea fácil. La única manera de hacerlo sería aplicar estrictamente las regulaciones marinas y castigar a cualquiera que no las cumpliera. Pero hacerlo provocaría un motín, lo que reflejaría mal a Byakuya como el nuevo comandante de la base. Para los externos, carecía de liderazgo. Byakuya tenía la mira puesta en convertirse en el almirante de la flota marina, por lo que no podía permitir que eso sucediera. De este modo, Vergo le había planteado desde el principio un problema difícil. De pie en la plataforma, Byakuya se dirigió a los soldados que estaban abajo. «Mi nombre es Byakuya, su nuevo comandante de la base de la Marina G5». Mientras hablaba, Byakuya usó el haki de armamento para amplificar su voz, asegurándose de que llegara a cada uno de los casi 3000 soldados. Después de que terminó de hablar, la mayor parte de la atención de los soldados se dirigió hacia él. Sin embargo, en lugar de calmarse, comenzaron a susurrar, sin molestarse en ocultar sus conversaciones. «Así que este jovencito guapo es nuestro nuevo comandante de base. No parece tan bueno como el contraalmirante Vergo. No lo entiendes. Este Byakuya es quien derrotó a Jaxekia, un tipo muy poderoso». «¿En serio? ¿No estaban los piratas de las bestias atacando bases de la marina por todas partes para rescatar a Jack? Ahora que ha asumido el cargo de comandante de la base, los piratas de las bestias vendrán tras nosotros». «Probablemente. Parece que hay problemas. Bueno, cuando eso pase, tendremos que arreglárnosla solos. Si puedes correr, corre». Algunos de los soldados, consumidos por la lujuria, miraron con avidez a Ain y Tashigi detrás de Byakuya, diciendo cosas como: «Miren a esas 2 oficiales femeninas detrás de Byakuya. Están buenísimos y qué cuerpos tan estupendos. Si pudiera tocar a uno de ellos, no me importaría morir en el acto». Sigue soñando. Esas 2 son las mujeres de Byakuya. ¿Crees que puedes acercarte? Probablemente estarás muerto antes de que puedas tocarlos. Vamos, ¿no puede un hombre al menos soñar? Los soldados ni siquiera intentaban bajar la voz, por lo que para personas como Byakuya, Ain y Tashigi, cuyos sentidos estaban muy afinados, era fácil escuchar todo. Ain y Tashigi ya estaban incómodos con la forma en que los soldados los miraban, y cuando escucharon esos comentarios vulgares, estaban listos para sacar sus espadas y cortarlos en el acto. Pero cuando oyeron a los soldados mencionar que eran las mujeres de Byakuya, sus caras se pusieron rojas al instante. Intercambiaron una mirada, luego tímidamente miraron al suelo, echando miradas furtivas a la fuerte y erguida figura de Byakuya parada frente a ellos. Aunque molestos por el comportamiento de los soldados, no pudieron evitar encontrar los comentarios algo halagadores. Byakuya no interrumpió la charla de los soldados, sino que esperó a que terminaran antes de volver a hablar. «Antes de venir aquí, me dijeron que la rama G5 tenía mala reputación y que sus soldados se comportaban más como piratas que como marines», dijo. «Me dijeron que me preparara en caso de que la realidad fuera demasiado para soportarla. En aquel entonces no me lo tomaba muy en serio. Pensaba, los marines son marines. Por muy disciplinados que sean, no pueden ser tan malos como los piratas. Pero ahora, después de verlos a todos en persona, me doy cuenta de lo ingenuo que era. ¿Qué quieren decir con como piratas? Parecéis más piratas que piratas de verdad». Cuando Byakuya dijo esto, todos los soldados estallaron en carcajadas. En realidad, los soldados del G5 ya habían oído esos comentarios antes.
casi todos los empleados de otras sucursales que se comunicaron con ellos amenazaron con denunciar su comportamiento. Los altos mandos habían intentado frenarlo, por ejemplo, reduciendo sus salarios o recortando su suministro de recursos. Pero a los soldados del G5 no les importó. Si les bajaban el sueldo, saldrían a robar. Podrían robar fácilmente más de lo que les recortaron. Después de algunas rondas de esto, los superiores se dieron cuenta de que no podían controlar la rama G5, por lo que dejaron de molestarse. Mientras G5 no traicionara a los marines, los altos mandos hicieron la vista gorda. Esto solo alentó a que la cultura tóxica se extendiera más dentro de la rama G5. Después del discurso de Byakuya, la mayoría de los soldados del G5 comenzaron a sentirse algo positivos hacia él. Por lo menos, a diferencia de los comandantes de base anteriores, no exigía una disciplina estricta desde el principio, convirtiendo sus vidas en un infierno hasta el punto en que deseaban poder deshacerse de sus uniformes de marines y convertirse en piratas despreocupados. Byakuya continuó: para ser honesto, no quiero cambiar cómo son las cosas por aquí. Creo que está bien, siempre y cuando estén dispuestos a arriesgar sus vidas al enfrentarse a piratas. Eso es todo lo que importa. Luego, su tono cambió, expresando desagrado. Pero lo que me molesta es que no cumples órdenes. Los soldados que estaban abajo mostraron un rastro de impaciencia. Parecía que, a pesar de sus palabras, el nuevo comandante de la base todavía estaba tratando de moldearlos en soldados obedientes, a diferencia de los comandantes anteriores. Mientras tanto, Vergo, de pie detrás de Byakuya, tenía una leve sonrisa. Sabía que si Byakuya no manejaba adecuadamente las emociones de los soldados, fácilmente podría generar insatisfacción. Dado el temperamento de los soldados del G5, a Vergo no le sorprendería que se rebelaran en el acto. Byakuya no prestó atención al creciente descontento de los soldados y continuó: ya que todos se consideran marines que actúan más como piratas, resolvamos esto a la manera pirata para resolver el problema de la desobediencia hoy. Esto despertó la curiosidad de los soldados. ¿El camino pirata? ¿Qué quiere decir con eso? Al ver su confusión, Byakuya dijo deliberadamente: contraalmirante Vergo, ¿por qué no les explica a los soldados qué significa el camino pirata? Vergo dudó un momento antes de responder con cautela. El comandante de la base Byakuya se refiere a la idea de que, en una tripulación pirata, la fuerza manda. Byakuya sonrió y asintió. Exactamente. El contraalmirante Vergo conoce bien a sus piratas. A Vergo le dio un vuelco el corazón. No estaba seguro de qué quería decir Byakuya con ese comentario, pero forzó una sonrisa. Bueno, los marines pasamos mucho tiempo lidiando con piratas. Es natural aprender algunas cosas con los años. Byakuya rió entre dientes y volvió a centrar su atención en los soldados. Como dijo el contraalmirante Vergo, en las tripulaciones piratas, el más fuerte manda. Hoy decidiremos el liderazgo de la rama G5 según las reglas piratas. ¿Por qué se le debería permitir a alguien sin fuerza actuar con arrogancia? En la rama G5, solo aquellos con verdadera fuerza pueden ignorar las órdenes y hacer lo que quieran. Las provocadoras palabras de Byakuya enardecieron a los soldados del G5. Por fin, un sistema que reflejaba sus valores. Uno basado en la fuerza. Esto era exactamente lo que siempre habían querido. Al ver la emoción en sus ojos, Byakuya sonrió y continuó en un tono tranquilo. Soy Byakuya, vicealmirante de la Marina y su nuevo comandante de base de la rama G5. Todavía me faltan unos meses para cumplir 19 años. Si alguno de ustedes cree que puede vencerme, que dé un paso adelante. Si me derrotas, la rama G5 quedará bajo tu mando. Al oír esto, algunos soldados estaban ansiosos por desafiarlo, ya imaginándose a cargo de la rama G5. Por supuesto, solo aquellos que desconocían la verdadera fuerza de Byakuya estaban tan emocionados. Los soldados que sabían que Byakuya una vez había derrotado a Seki Ayak miraron a los otros oficiales, incluidos los 3 coroneles que estaban detrás de Byakuya. Desafiar a estas personas parecía una mejor idea si querían ascender rápidamente de rango.
Un coronel, armándose de valor, gritó. Comandante de base Byakuya. Me llamo Bill y me gustaría desafiarlo. Byakuya sonrió. Bien. Admiro tu valentía. Se despejó un gran espacio en el patio, transformándolo en un campo de entrenamiento. El coronel Bill, que también era espadachín, estaba visiblemente emocionado. Comandante de base Byakuya, si lo derroto, me convertiré en el comandante de la base de la rama G5. Así es, confirmó Byakuya. Pero incluso entonces, solo tendrás control dentro de la rama G5. Fuera de ella, seguiré siendo el comandante oficial de la base. Es más que suficiente. Exclamó Bill mientras desenvainaba rápidamente su espada y se lanzaba hacia adelante, con la esperanza de pillar a Byakuya desprevenido. Sin embargo, contra Byakuya, tales trucos podrían haber sido más útiles. Byakuya sacó tranquilamente un pequeño cuchillo, de no más de 20 centímetros de largo. Parecía perfecto para cortar fruta, pero ridículo para el combate. Sin embargo, hoy, Byakuya había elegido deliberadamente luchar con un cuchillo de fruta. Si Draculeniaut podía hacer un espectáculo de lucha con una espada pequeña, Byakuya también podía. No creía que su habilidad con la espada fuera más débil que la de Niauk. Al ver a Byakuya sacar un cuchillo tan pequeño, los ojos de Bill se iluminaron de alegría, pensando que esta era su oportunidad. No tenía la menor queja. Desde la perspectiva de Bill, cuanto más lo subestimara Byakuya, mayores serían sus posibilidades de victoria. Mientras se acercaba a Byakuya, su espada larga brilló varias veces, creando múltiples sombras de hojas que dificultaban distinguir qué golpe era real. Bill, lleno de emoción, gritó. Comandante de base Byakuya, perdóname. En un instante, varias sombras de cuchilla se lanzaron hacia Byakuya a gran velocidad, cada una apuntando a un punto vital. Pero a Byakuya no pareció importarle. Después de todo, Bill era el más débil en esta pelea, por lo que no tenía más opción que darlo todo. De lo contrario, estaba seguro de perder. Bill era rápido, pero Byakuya era aún más rápido. Aunque el pequeño cuchillo de Byakuya parecía inmóvil, desbarató los ataques de Bill en un abrir y cerrar de ojos. Antes de que Bill pudiera reaccionar, la hoja ya estaba en su garganta. El frío acero le provocó un escalofrío que le recorrió la espalda y le puso los pelos de punta. La vida de Bill terminaría con un simple movimiento de muñeca de Byakuya. Presa del pánico, Bill suplicó. Comandante de la base Byakuya, me equivoqué. Por favor, no resbale. Los soldados que lo rodeaban, familiarizados con Bill, comenzaron a reír. Bill, ¿no decías ser el mejor espadachín de la rama G5? ¿Por qué te derrumbaste tan fácilmente? Comandante de la base Byakuya, Bill se atrevió a desafiarlo. No lo tomó en serio. Para un traidor como él, deberías acabar con él de un solo golpe. Al oír a sus compañeros burlarse de él, Bill maldijo enojado. Bastardos. Juro que los mataré a todos más tarde. Se volvió hacia Byakuya y le rogó. Comandante de base Byakuya, prometo comportarme de ahora en adelante. Por favor, déjeme ir esta vez. Si hubiera sabido que Byakuya era tan fuerte, no habría sido el primero en dar un paso al frente y desafiarlo. No solo no había logrado impresionar, sino que también había perdido prestigio por completo. Ahora, ni siquiera estaba seguro de si sobreviviría. Al ver la expresión de terror de Bill, Byakuya sonrió, envainó su cuchillo y miró a los demás soldados. ¿Alguien más quiere desafiarme? Bill suspiró aliviado cuando Byakuya guardó su espada, dándose cuenta de lo cerca que había estado de la muerte. No esperaba que el joven comandante de la base fuera tan poderoso. El título de Bill como el mejor espadachín de la rama G5 no era solo un pretexto, era verdaderamente hábil. Sin embargo, Byakuya lo había derrotado sin esfuerzo. Al ver esto, los demás soldados ya no se atrevieron a desafiarlo. La risa estalló entre las tropas. Comandante de la base Byakuya, su fuerza es innegable. Lo aceptamos como nuestro comandante. Así es. De ahora en adelante, lo que digas, te seguiremos. Para ellos, nada era más convincente que la fuerza pura.
razonaron que si alguna vez se enfrentaban a un ataque de la tripulación de un Yonko, cuanto más fuerte fuera su comandante de base, mayores serían sus posibilidades de supervivencia. Lo entendieron claramente. Al ver que todos lo habían aceptado, Byakuya sonrió y dijo: bien, ya tengo mi puesto como comandante de la base. En cuanto a los demás puestos, decídanlo entre ustedes. Pero recuerda, no mates a nadie. Mientras tomes esta medicina, sobrevivirás. Byakuya, ahora bien equipado, acababa de canjear 1000 pociones curativas de la tienda del sistema. El espíritu de lucha de los soldados se reavivó con el permiso de Byakuya y la seguridad de las pociones curativas. Especialmente después de ver a un soldado gravemente herido recuperarse de la mayoría de sus heridas en tan poco tiempo, ganaron aún más confianza. El hecho de que su joven, fuerte y generoso comandante de base estuviera dispuesto a compartir con ellos elementos curativos tan valiosos los hizo aún más leales a Byakuya. Byakuya regresó a la plataforma alta, observando tranquilamente cómo los soldados peleaban entre ellos. Al observar sus batallas, se dio cuenta de que, si bien la rama G5 tenía mala reputación, sus habilidades de combate eran muy superiores a las de los soldados de otras ramas. Quizás esta fuera la causa de su desafío y arrogancia. Vergo, que estaba cerca, miró a Byakuya con sorpresa. Nunca esperó que Byakuya usara tal método para domar a estos soldados rebeldes. El enfoque fue simple y brutal, pero rápidamente sometió a estos hombres intrépidos. Sin embargo, para un oficial de la Marina utilizar semejante método era bastante poco convencional. Las tácticas de Byakuya parecían más acordes con el comportamiento pirata que con la disciplina de la Marina. Los soldados tenían mucha energía por haber dormido todo el día porque lucharon desde la tarde hasta bien entrada la noche. Casi todos participaron en al menos una pelea. Como Ain y Tashigi eran mujeres, muchos asumieron que eran más débiles que los otros coroneles y las desafiaron con entusiasmo. Sin embargo, aquellos que lucharon contra ellos pronto se dieron cuenta de que Ain y Tashigi no solo eran hermosos sino también increíblemente fuertes. Como el llamado mejor espadachín de la rama G5, Bill no pudo resistir la tentación de desafiar a Ain y Tashigi, ambas espadachinas. Sin embargo, después de ser entrenados por un maestro espadachín como Byakuya, la habilidad con la espada de Ain y Tashigi estaba mucho más allá de lo que Bill, quien había perfeccionado sus habilidades por su cuenta, podía competir. Naturalmente, fue derrotado por completo. Bill se sintió completamente derrotado. En tan solo un día, el título de mejor espadachín de la rama G5 se le escapó de las manos, dejándolo como el cuarto mejor espadachín. Para empeorar las cosas, los tres espadachines que estaban por encima de él ahora eran Ain, Tashigi y Byakuya, dos mujeres. Esto fue particularmente humillante para Bill, ya que las mujeres espadachines generalmente eran consideradas físicamente más débiles que sus contrapartes masculinas. Su derrota lo dejó profundamente avergonzado. Bill se preguntó si debía esforzarse más a intentar impresionar al comandante de la base, Byakuya. Quizás si Byakuya viera que Bill era diligente y serio, podría darle algunos consejos, que podrían beneficiar enormemente la habilidad con la espada de Bill. Si Byakuya supiera lo que Bill está pensando, probablemente suspiraría y pensaría: no importa a dónde vaya, siempre hay alguien dispuesto a hacer mi lacayo. ¡Qué dilema! Pasó una semana sin incidentes en la sucursal G5, dejando a Byakuya algo aburrido. Había esperado que después de llegar a G5, Doflamingo y Vergo tuvieran algún plan para él. Pero ahora parecía que no tenían ningún plan. Vergo se comportaba como un lacayo servil en la base, e incluso trabajando con Fergus, era extremadamente educado. No había ninguna señal de que Vergo tuviera intención de hacerle daño a Byakuya. Incluso Fergus lo elogiaba con frecuencia delante de Byakuya. Algo no cuadraba. ¿Será que Doflamingo no estuvo detrás de la decisión de transferirme a la rama G5? ¿Lo juzgué mal? Mientras Byakuya estaba desconcertado por esto, Doflamingo y Vergo estaban en estado de pánico. Según el plan de Doflamingo, Vergo debía usar alguna excusa al azar para atraer a Byakuya fuera de la rama G5 y llevarlo a un lugar de emboscada predeterminado.
Esto impediría que los almirantes de la marina llegaran a tiempo para rescatarlo. Entonces, se unirían a los piratas de las bestias para matar a Byakuya. El plan era simple y directo, con Vergo, un oficial de alto rango dentro del G5, actuando como infiltrado. Debería haber sido fácil de ejecutar. El elemento clave del plan era colaborar con los piratas de las bestias para matar a Byakuya. Para Doflamingo, esto no sería un problema. Conociendo la personalidad de Kaido, pensó que dado que el subordinado de Kaido había sido capturado y se había gastado un gran esfuerzo en rescatarlo, Kaido debía albergar un profundo odio hacia los marines que capturaron a su hombre. Si tuviera la oportunidad de matar a ese mismo marine, Kaido seguramente tomaría medidas. Sin embargo, cuando Doflamingo contactó a los piratas de las bestias y sugirió el plan de matar a Byakuya, se dio cuenta de que había simplificado demasiado las cosas. Kaido no se enojaba ni se dejaba manipular tan fácilmente como aparentaba ante los demás. Él rechazó rotundamente el plan de Doflamingo y exigió que Doflamingo enviara rápidamente otro lote de frutas Smile. Como la última transacción había fallado, Kaido no quiso pagarle a Berry por este nuevo lote, lo que llamó la atención de los marines. Si Doflamingo se negaba, a Kaido no le importaría matarlo por las molestias. Tras decir esto, Kaido colgó con una risa burlona. Durante su último esfuerzo por rescatar a Jack, Kaido había lanzado un asalto a una base de la marina en el Nuevo Mundo. El plan tuvo éxito. Rescataron a Jack e incluso lograron matar a un vicealmirante de la marina y herir gravemente a otro. Sin embargo, los marines tomaron represalias enviando un almirante tras los piratas de las bestias. El almirante Akainu luchó contra Kaido durante 3 días y 3 noches. El resultado: 4 tripulaciones piratas de los piratas de las bestias fueron completamente aniquiladas, y uno de los oficiales de alto rango de los 3 desastres de Kaido murió. Las pérdidas fueron considerables. Si atacaran y mataran a otro vicealmirante de la marina recién nombrado, seguramente provocarían otra ronda de represalias de la marina, y el costo sería demasiado alto. Además, según Jack, este vicealmirante de la marina llamado Byakuya no era tan simple como parecía. Incluso era posible que poseyera la fuerza de combate de un almirante. Dadas estas circunstancias, Kaido no tenía ningún interés en provocar más problemas a los piratas de las bestias. Como los piratas de las bestias se negaron a actuar, el plan de Doflamingo quedó estancado, dejándolo profundamente frustrado. Era como si el destino le estuviera jugando una broma cruel a Doflamingo, pues algo desastroso para él estaba a punto de suceder. En Pancasar, una figura violeta observaba una estructura oculta en el centro de la isla. Sacó un Denden Mushi del bolsillo e hizo una llamada. La voz de Byakuya salió del auricular. ¿Cómo van las cosas? ¿Tienes alguna pista? Sí, he encontrado la isla, respondió Sonic, el ninja solitario, que había estado rastreando el paradero de César. Final del capítulo.